Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora usted me haga el favor de escucharme. Soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, que domingo a domingo intenta traerles el Evangelio a nuestra vida, a nuestra realidad. Espero que estas pistas hermenéuticas le ayuden a usted a ir discerniendo qué es lo que Dios quiere de su vida. Ya casi concluimos nuestro año litúrgico y las lecturas nos van a ir encaminando con ese tono apocalíptico. Ahorita vamos a ver de qué se trata este género literario que tanto miedo nos causa, ¿verdad? Recuerden, hermanos y hermanas, que esta reflexión llega a ustedes gracias a la generosidad de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y esta reflexión es para el día domingo 16 de noviembre del 2025 y va a estar tomada de Lucas del capítulo 21, 5, 19. Antes de comenzar, me gustaría pedir a Dios por todos ustedes, por las personas que piensan que ya estamos viviendo el fin del mundo porque hay crisis, hay terremotos, hay huracanes, hay desgracias, hay violencia, hay mucho miedo, sobre todo en nuestra comunidad migrante, familias separadas. Se parte el corazón de ver a tanta gente de verdad, preguntándose dónde está Dios, hasta cuándo Dios va a permitir esto. Estuve en Chicago hace unos días y la verdad que fue horrible presenciar las redadas donde familias fueron separadas, llenas de miedo. Y uno se pregunta, Señor, ¿acaso estaremos ya viviendo el fin de los tiempos? Te pedimos que nos des paz, nos des tranquilidad y que este flagelo de guerras, de desastres, de violencia, en tu nombre pronto termine. Te pedimos que nos des también la fidelidad de permanecer firmes en tu seguimiento para poder dar testimonio que el amor vence sobre el odio, la luz sobre la oscuridad y sobre todo la paz sobre la guerra. Te pedimos que abras nuestro corazón para escuchar tu palabra. Lucas 21, 5, 19. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, tengan cuidado de que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, soy yo, o bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerra y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano, los van a perseguir, los entregarán a la sinagoga y a la cárcel, y les harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes.
y hasta sus padres y parientes, hermanos y amigos los van a traicionar. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra de Dios. Este género apocalíptico, que es el que escuchamos hoy en el Evangelio, apocalíptico, que tiene que ver con el escatón, los últimos días, por desgracia, fíjense, por desgracia ha sido muy mal interpretado, abusado para meter miedo, para meter condena, para tener a la gente. Y seguramente que ya estamos viviendo los últimos tiempos, porque ya la guerra, ya las amenazas, ya los falsos reyes, los falsos profetas que anuncian condenación eterna. Y tristemente nos hemos olvidado que el mensaje del apocalipsis o del género apocalíptico era todo lo contrario. Era darle esperanza a la gente, era invitarles a mantenerse firmes, dar testimonio de Jesús, de levantar la cabeza porque la liberación está cerca. Y bueno, vamos a ir de alguna manera desmenuzando este texto bíblico. Recuerden que Jesús está enseñando en el templo, y cuando está Jesús enseñando en el templo, hace o realiza un largo discurso sobre el destino de Jerusalén y del templo. Y luego viene a describir exactamente lo que le va a pasar a Jerusalén y al templo. Ya desde ahorita casi ustedes tienen que estar pensando que cuando Jesús dice este discurso, prácticamente todo ya ha pasado, ya ha sucedido. El Evangelio de Lucas se escribe alrededor del año 80, se llega a poner 80. El templo se destruye en el año 70. Cuando no quedó piedra sobre piedra, ¿verdad? Con la invasión de Roma. Entonces, aquí es donde vamos a tener que ser muy cuidadosos. Estas palabras que hoy escuchamos en labio de Jesús son el reflejo de la comunidad, de los seguidores de Jesús. No directamente de Jesús estas palabras, sino de la segunda generación de discípulos que estaban experimentando probablemente guerra, persecución a causa de su fe, y no a grandes escalas también, ¿verdad? Entonces, en el género apocalíptico, que fue muy querido, muy usado, se espera, ellos creen que ha llegado tanto el mal que es necesario que intervenga Dios, le ponga un límite al mal. Y luego, claro, Dios llame a juicio como si Dios fuera un juez. Se abre el telón, se abre el juicio, se presentan los ángeles buenos, lucha contra los ángeles malos, y el pueblo de Dios es perseguido y al final vencen por el poder y la soberanía del Dios, ¿verdad? Entonces, este género nace en situaciones cuando la gente está viviendo persecución, hambre, terremotos, angustia, como una catarsis. El género apocalíptico es como una catarsis para decir, no, algo bueno va a venir, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, va a reinar la paz, el Cordero va a triunfar. Entonces, no hay que perder esto de vista. Al final del día, todo el género apocalíptico no tenía la intención de infundir miedo, decir, esto es parte de lo que significa dar testimonio, que estamos en la continua batalla de los que creen, de los que no creen, de los que se oponen, de los que nos persiguen. Pero como siempre sucede, al final del día, esta es la victoria de Cristo, diría el libro del Apocalipsis. Estas son las bodas del Cordero que ha triunfado, la nueva Jerusalén que baja. Y yo creo que esto es lo que no podemos perder de vista. No podemos quedarnos con estas imágenes tan pesimistas de que la desgracia, de que la guerra, de los falsos profetas, todo esto se está dando y se ha dado siempre, siempre, siempre. No ha habido un tiempo en la historia donde no hay desgracia, donde no hay guerras, donde no hay falsos profetas.
Y tampoco, por desgracia, no ha habido un momento en la historia donde no se aproveche la gente para malinterpretar. ¿Cuántas veces en su vida no se han anunciado el fin del mundo? Que es el fin del mundo, que si para el 2000, que si para este, que si para el otro. Una religión que mete miedo, una relectura que se haga del género apocalíptico con el fin de controlar, de manipular, pues no puede ser palabra de Dios. Entonces estamos, acuérdense, en lo propio de Lucas, que toma del Evangelio de Marcos también este discurso. Allá Marcos en el capítulo 13, por allá también tiene este género apocalíptico, y también Mateo vuelve a retomar este mismo discurso en contra del templo. Bueno, y también recuerden que los profetas ya habían anunciado algo en contra del templo. El templo, bueno, desde Jeremías. Ezequiel, que ve la gloria del templo marcharse, va a decir, esto se convirtió en idolatría, en abominación. Jeremías va a decir, esto se convirtió en una cueva de ladrones, el templo, y por eso el templo está condenado al fin. Un templo que se convierte en cueva de ladrones, ¿qué es negocio? Pues no debería de existir, ¿verdad? Templos, sinagogas, todo lo que se controla y se manipule a Dios no debería de existir, porque no podemos nosotros lucrar con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que ver con esta realidad de que la comunidad, al final de sus momentos difíciles, de sus momentos de persecución, puedan experimentar la paz, la tranquilidad y gozar de la presencia de Dios. Pero primero tienen que pasar estos momentos de crisis, o utilizando las palabras del Apocalipsis, la gran tribulación, los que vienen de la gran tribulación, ¿verdad? Por ahí pregunta el ángel, le dice al hermano Juan, ¿y estos quiénes son? Esos son de los que vienen de la gran tribulación. Bueno, entonces vamos a tener que meternos a la belleza exterior física del templo para poder entender el mensaje tan drástico, tan radical que Jesús da. Jesús entonces continúa sus enseñanzas en el templo. Ya recuerden que hicimos todo un pasaje de recorrido por el camino. Ahora están en el templo. Jesús siempre enseña en el templo, no en otra parte. Algunos de los oyentes dan muestra de admiración por la armonía de su estructura y la belleza de su ornamento. Vamos a ver que no era cualquier cosa, era un templo arquitectónicamente hablando, desde el punto de vista de la arquitectura, bastante bello, hermoso. Una de las maravillas, se consideraba casi de las maravillas antiguas, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar sobre el aspecto físico del templo. En esta ocasión no es Pedro, no es Santiago, no es Juan y no es Andrés, como en Marcos 13:3, los que se admiran de la belleza del templo, sino es personas, parece ser que son de la comunidad, pero no son este grupo de amigos. Jesús no se encuentra fuera del recinto del templo. Por ejemplo, no se encuentra en el Monte de los Olivos, como sucede en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio, según Lucas, Jesús solo enseña en el templo. En ningún otro sitio de la ciudad fuera del recinto sagrado, solamente en el templo. Y esto es porque le conviene a Lucas para su teología. Para Lucas es importante el templo, porque es allí donde va a volver otra vez el Espíritu de Dios, desde Jesús resucitado, y los va a congregar, y va a ser desde el templo, desde Jerusalén, donde se va a ir a predicar todo el mensaje. Bueno, así que a pesar de que estamos en la segunda generación, nunca olviden eso entonces, que estas palabras muy probablemente Jesús no las pronunció, las pronunciaron sus discípulos, que estaban viviendo momentos difíciles. El templo, inmediatamente después de la vuelta del destierro de Babilonia,
los judíos comenzaron a reconstruir el templo. Fíjense que los profetas del destierro, los profetas del exilio, les comenzaron a llenar la cabeza, a decir: ustedes no se dejen intimidar por los babilonios, por sus templos, por sus jardines colgantes. En Jerusalén nosotros tenemos un templo. ¡Uy, Dios mío, qué maravilla! Y además es el templo de Dios. Y cuando Ciro les permitió regresar a los exiliados de Babilonia y regresar a su país, se encontraron el templo destruido, la ciudad en ruinas, la tierra en manos de unos cuantos latifundistas, hambre por doquier, miseria más allá, y sobre todo en el plano de pureza, los que se habían quedado se habían contaminado al casarse con otras mujeres, ¿verdad? Y entonces vendrá Esdras y Nehemías a tratar de purificar primeramente la sangre. Y va a decir: ustedes han contaminado la sangre de Israel, así que se tienen que separar. Los primeros divorcios bíblicos que aparecen cuando llegan los exiliados, y con ellos llegan también los que vienen a poner el orden, porque se encuentran a Jerusalén en una decadencia total, ¿verdad? Entonces, y también hubo las reformas de Zorobabel, que quiere reconstruir, precisamente Zorobabel quiere reconstruir el templo de Salomón, destruido por Nabucodonosor en el año 586. Entonces, las reformas de Zorobabel vienen para poder otra vez en el mismo lugar, en el mismo sitio, construir el nuevo edificio, ¿verdad? Que se acaba de terminar el templo en el 515. Y bueno, parece ser que Zorobabel no logró reconstruir el templo con la misma majestuosidad que tenía el templo de Salomón, ¿verdad? Porque Salomón, bueno, parece que tenía mucho dinero. Estos pues están todavía vienen todavía a hacer la colecta, los diezmos para sustentar el culto, ¿verdad? Que ya desde allí podríamos dedicar a toda una hora para ver cómo se utilizan los diezmos, las colectas. Bueno, entonces, como no quedó el templo a la altura de lo que se esperaba, Herodes el Grande, en el año 15 de su reinado, aproximadamente del 20 al 19 antes de Cristo, se decidió a embellecer. Fíjense lo que dice Flavio Josefo: a embellecer el templo. Dice: primero reforzando los cimientos y ampliando el perímetro hasta el doble de sus dimensiones anteriores. Acuérdense que Herodes el Grande es un visionario, hizo grandes obras de arquitectura, ciudades completas como Cesarea Marítima, sus palacios, la fortaleza Antonia, Masada, bueno, y el templo. No era cualquier cosa lo que hizo este hombre, todo con la finalidad de congraciarse el favor de Roma para que lo siguieran manteniendo en el poder, porque Herodes era muy difícil que lo aceptaran los judíos de cepa, los judíos tradicionalistas, porque Herodes se creía que no era 100% judío. Y por eso también esa era una manera de ganarse al pueblo, teniéndoles el templo, ¿verdad? El templo bellamente, majestuosamente, aunque la gente viva debajo de la palma, debajo del árbol. Yo no sé por qué todas las vírgenes que se aparecen piden un templo. Yo no sé por qué no piden que se les haga una casa a los pobres, que se les hagan unas colonias para que ya no anden en la indigencia, en la pobreza. Pero bueno, esto es algo que a mí siempre me causa un poquito de ironía, ¿verdad? Como si Dios necesitara del templo físico. Yo creo que por eso es que no me voy a ir ahora a destruir los templos, que son obras maravillosas, geniales, admirables. Yo creo que lo que tendríamos que retar es en esos templos, en esas catedrales, ¿realmente estará Dios?
Estoy por partir a Roma, fíjense. Tengo una cita con el Papa. Tenemos una cita todos los coordinadores de la Federación Bíblica Católica, que somos 21 en el mundo. Y eso es una de las cosas que a mí el Vaticano siempre, así como que hay estos sentimientos de decir, tanto lujo, tanta cosa, como que a mí no me conecta con Dios. A mí me conecta más con Dios a veces un lugarcito más simple, más sencillo, pero cálido, con personas, donde se celebra la vida, se comparte la historia y se va caminando en fe, ¿verdad? No es que los templos sean malos, los templos pueden ser encuentro con Dios de salvación, pero tienen que estar siempre, siempre abiertos para sus migrantes, para su gente pobre, para su gente rechazada. Esa es la finalidad del templo. Bueno, entonces el templo de Jerusalén fue embellecido por Herodes el Grande. Los trabajos de reconstrucción se prolongaron durante varias décadas. No fue algo que se terminó de un día para otro. Fíjense, si estamos hablando que se comienza tal y como lo conoció Jesús, del 20 al 19 antes de Cristo, y se llevó varias décadas, probablemente entonces estamos hablando de que el proceso de reconstrucción se prolongó hasta más o menos el año 63, o sea, hasta unos 7 años antes de que lo destruyeran totalmente para no volverlo a construir. Fíjense que el templo entonces nada más duró, el templo que conoció Jesús nada más duró 7 años, 7 años. ¿Se acuerdan ustedes allá que en el Evangelio de Juan, con motivo de la purificación del templo, alude a los 46 años que llevó la reconstrucción? Juan 2:20. Entonces prácticamente los templos nunca se terminan de construir, siempre hay que hacerles algo. Siempre hay un motivo. ¿Qué si no es esto? ¿Qué si no es lo otro? De tal manera que los templos, buena suerte, ¿verdad? Gracias a Dios que no estoy encargado de ningún templo. Bueno, entonces estamos hablando de que el templo físicamente hay que tenerle respeto a la visión que tenía Herodes el Grande, ¿verdad? Y bueno, como les decía, se termina en el año 63 después de Cristo y se destruye en el año 70. Siete años solamente vieron el templo en su gloria y en su esplendor. Se remenciona la calidad de la piedra. El comentario de los oyentes de Jesús pudo haberse dado de acuerdo a la ornamentación de los trabajos que se estaban realizando. Probablemente todavía estaban embelleciendo el templo. Según Flavio Josefo, y es aquí donde tenemos todos nosotros a nuestra fuente, el templo estaba construido con grandes bloques de piedra blanca que medían cada uno 25 codos de largo, 8 de alto y 12 de ancho. Mucha información se nos da Flavio Josefo en torno al templo, porque recuerden que el templo era un orgullo, ¿verdad? Hablar para Flavio Josefo, que está escribiendo la historia mientras se encuentra en Roma con los Flavios, pues tiene que dar una buena impresión de decir, no venimos de la nada, teníamos un lugar digno de competir con cualquier templo del mundo. En su estructura exterior no le faltaba nada que pudiera causar asombro a la vista o a la imaginación, atractivamente el templo, porque al estar recubierto por todas partes de finas planchas de oro macizo, continúa Flavio Josefo, apenas recibía el primer rayo del sol, brillaba con tal resplandor que la gente tenía que apartar la vista para no quedar deslumbrada. Los peregrinos que se acercaban a la ciudad lo divisaban de lejos como una montaña coronada de nieve, porque todo lo que no estaba recubierto de oro era de un blanco fascinante. Los tejados estaban enrizados de agujas de oro para evitar que los pájaros se posaran en ellos y ensuciaran la superficie. Algunos de los bloques de estructura medían 45 codos de largo por 5 de alto y 6 de ancho. Esto lo dice Flavio Josefo. Así que bueno, si lo dice Flavio Josefo, probablemente
tenga mucho que de verdad. Además, el templo tenía a todos los trabajadores. Los únicos que no trabajaban en el templo eran los campesinos. Tenía a los albañiles, a los que se dedicaban a partir la piedra, a los de la cantera, a los de que pulían, a los herreros, a todo mundo. Así que cuando se acabó el templo, pues dejó a muchísima gente sin empleo. Y eso también crea problemas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los esvotos, literalmente significa lo que se pone encima, ¿verdad? Y esto se aplicaba frecuentemente a la ornamentación de los templos, no solamente a los templos de Jerusalén, sino a los templos de la Grecia clásica. Esto lo podemos ver por Heródoto, Sófocles, que era como los elementos que no deberían de faltar en la ornamentación de los templos. Flavio Josefo describe la puerta del templo totalmente recubierta de oro y coronada de enredaderas de oro, de las que pendían racimos de altos como una persona, tapizados con una preciosa guarnición procedentes de Babilonia. Vean, todo de oro, todo de oro. Toda esa exuberancia con toda esta exuberancia que se menciona del templo, pues contrasta vivamente con la destrucción de la que se va a hablar enseguida. Todo esto toda esta descripción que les he hecho del templo es con la finalidad para que vean cómo en la mente de una de las personas va a decir, pero ¿cómo va a suceder esto si nuestro templo es grande? Y eso que contémplenlo, o la primera generación que lo contempló, solamente fueron los que lo contemplaron completamente, fueron los que vivieron desde el 63 hasta el 70. Todos los demás ya no lo contemplaron, todos los demás es un recuerdo de cómo era el templo, que era el templo, que tenía el templo. Y la gente siempre recuerda, ay, no es que el templo antes estaba más bonito, que aquí en el templo había una capillita, que aquí había una no sé qué. Así es el templo más humilde de cualquier pueblito. Allí nosotros que tenemos un templo, y ay, la gente, el templo antiguito tenía eso, ay, que esa ya no es la Virgen, que ese ya no es el Santo, que este ya no es el Cristo, que no lo cambiaron. Yo no sé de dónde les vienen esas ideas, ¿verdad? Pero bueno, en algunos momentos a lo mejor alguien se robó el Cristo por algo, porque tenía algún valor, pero no, regularmente a la gente siempre se queda fascinada con el primer encuentro donde tuvo a Dios, que fue importante en su vida, la primera comunión, el bautizo, que le pueden decir, aquí te bautizaron, y a la gente se le hace bonito. Bueno, entonces, según el testimonio de Flavio Josefo, desde hacía tiempo Dios había condenado ese edificio a ser pasto de las llamas. Ahora, el cabo de los años, ha llegado el día fatídico, el día 10 del mes, el 29 de agosto del año 70 después de Cristo, el día en que antiguamente había sido incendiado por el rey de Babilonia, el día 10 del mes hebreo, esto según Jeremías 52, 12, 13. Fíjense cómo Flavio Josefo también ya había dicho, ya estaba con el templo estaba destinado por Dios mismo a ser pasto de llamas. Ya estaba destinado. Así que no les extrañe nada lo que Jesús está diciendo, porque eso era un tema muy típico. Los templos que no responden al llamado, que no son casa de oración. Y tengan mucho cuidado todos los que están preocupados por la liturgia y por el incienso, y que aquí se hace así, que acá se hace acá. Si no hay compasión, si no hay justicia, si no realmente se manifiesta el amor de Dios para todos, todo eso se viene abajo. Entonces todo eso se cae también. Entonces hay esta gran idea. Ahora la segunda parte es cuándo. La gente obsesionada del cuándo, cómo, dónde, y como la gente está obsesionada, nunca faltan charlatanes, profetas, pastores, imanes, rabinos que se aprovechen de la ingenuidad de la gente y les digan, pues ya mañana, y así que deja tu dinero porque ya mañana se acaba el fin del mundo y solamente el que tenga el agua, el que tenga la luz. Yo no sé cuándo va a ser el día en que la gente deje de creer
En estas visiones de vírgenes que lloran, la virgen que dice que ya viene la noche de la gran oscuridad, que las velas que hay que tener preparadas, que abotonar el agua, que hacer estas provisiones de no sé qué. ¿De dónde sacan, Dios bendito, Padre Celestial? ¿De dónde sacan semejante cosa? ¿Y cómo es posible que la gente les crea? Ay, ¿y usted quién se lo dijo? Mi comadre. Y como su comadre fue a la universidad a estudiar, y como su comadre tuvo que aprender esto y lo otro, y aquí está uno tratando de educar, decirles, tengan cuidado por esos charlatanes, tengan cuidado cuando aparezcan los falsos profetas. Y esos falsos profetas que no han perdido, es una alusión de lo que iba a suceder ya en Daniel 2:28. Todas las grandes catástrofes, antes de que venga la nueva Jerusalén, la nueva era, la nueva tierra, el nuevo cielo, tiene que haber una modificación, no destrucción del mundo, sino un arrepentimiento. Dios va a llamar a juicio, Dios que interviene, pero ese arrepentimiento es personal. Usted, en vez de hacer mal, opta por hacer bien y ya contribuye a la recreación de Dios. Recuerden que estamos hablando con un lenguaje apocalíptico. Hermanos y hermanas, por el amor de Dios, no crean en ninguna visión de que el fin del mundo ya está aquí, en que ya se acerca la hora. Yo no sé la verdad que uno se queda espantado. ¿De dónde viene esta información? Y les roban la paz, les roban la tranquilidad, y ya después vienen con uno hasta cuando le dicen, ya, me robaron, me pidieron el dinero y me robaron. Pero bueno, a veces uno le dice, usted se lo merece, por ingenua. Entonces, todo esto es una alusión a lo que viene, pero basada en las profecías de Daniel 2:28, basado en las profecías también de Segunda de Crónicas 15:6, en Isaías 19:2. Fíjense en Segunda de Crónicas lo que dice. Esta es la descripción que hace el profeta Azarías de la desgracia a la que Dios redujo a Israel. Dice que en un tiempo vivió sin Dios verdadero. Cuando la gente vive sin Dios, fíjense, se producirán catástrofes nacionales y políticas, cataclismos del carácter cósmico, terremotos, hambres, epidemias, portentos en el cielo, señales espantosas. Todo expresado con gran viveza en conceptos apocalípticos. Es un género, no hay que tomarlo literalmente. Necesitamos formarnos, necesitamos educarnos. Por eso, cuando ofrezcamos nuestros cursos sobre el Apocalipsis, inscríbanse y, por cierto, visiten www.ibicla.org. Allí tienen. Métanse Escuela Bíblica Claretiana en YouTube, Instituto Bíblico Claretiano en el YouTube, todo un curso sobre el Apocalipsis para que entiendan este mensaje. Entonces, todas estas terremotos, el hambre, la epidemia, los portentos en el cielo, las señales espantosas, se espera en el género apocalíptico, pero no es que va a suceder así literalmente. El fin del mundo te llega cuando Dios te llame a su presencia y se te acabó. Y no te estés preguntando que entonces esto. No se puede evitar. También hay una referencia en este género a Ezequiel 38, 19, 22, cuando Ezequiel habla contra el oráculo, contra Gog y el territorio de Magog, ¿verdad? Fíjense lo que decía Flavio Josefo. Él mismo utiliza el lenguaje en una descripción del incendio que arrasó el templo de Jerusalén. Fíjense lo que dice. Muchos de los que poco a poco iban muriéndose de hambre y habían perdido ya hasta el habla, al ver el templo en llamas, cobraron fuerza para lamentarse a gritos. En toda Perea y las montañas circunvecinas resonaron aquellos alaridos, intensificando así el clamor de la desesperación. También cuenta Flavio Josefo que unas 6,000 personas que se habían refugiado en los pórticos del templo, engañados por un falso profeta que aquel mismo día había recorrido la ciudad anunciando que Dios mandaba a todos ir al templo para recibir allí una señal de salvación, perecieron abrazados. Cuando la gente anda como ovejas sin pastor, creyéndole aquí a esta persona, creyéndole a la otra, a uno solamente le da
De verdad le da pena ajena decir, ¿cómo es posible? Y tristemente que algunos sacerdotes todavía se presten para andar condenando, juzgando, prediciendo el fin del mundo. Nadie sabe el fin del mundo y Dios no lo va a terminar. Tú lo vas a terminar cuando lo contaminas, cuando tiras basura, cuando no cuidas la casa común. Este es el mejor mundo que Dios nos pudo haber regalado y tenemos la obligación de transformarlo. Cuando esos falsos profetas, esos portentos, esas señales siniestras se asocian con la destrucción histórica del Templo de Jerusalén, resulta bastante lógico pensar que en la mente del evangelista es el fin del que habla en el versículo bien. Y claro, bien pudo ser el fin de Jerusalén o del templo, porque así pensaban ellos. Hay tragedias, hay esto, hay lo otro, bueno, pero que nosotros lo sigamos pensando después de 2000 años y gente que viene acá, yo no sé, la verdad es que por más de que uno les diga y por más de que uno les explique, y hay gente obsesionada y ya incluso ya están haciendo la comida porque ya se acaba el mundo y hay que prevenir y hay que prevenir y hay que utilizar la medalla de San Benito, la medalla de no sé quién. Hermanos, no hagan negocio de la religión, por el amor de Dios. Arrepiéntanse de todo corazón. Póstrense ante Cristo Jesús y pídanle perdón por andar infundiendo miedo, temor, por andar predicando un Dios de miedo que nada tiene que ver con el Dios de Jesús. Y luego viene otra vez de que va a haber mucha gente que va a venir en su nombre. Bueno, ya les estoy diciendo a Flavio Josefo que ya andaban gente predicando, falsos profetas. Siempre hay gente vividora, Dios mío, que ustedes no están viendo lo que está pasando. Los pastores que están diciendo de que Dios le dijo que necesitaba una avioneta privada para andar dando su misión, de que Dios le dijo que $1,000,000 y que va a salir de esta charla. Imagínense, si yo les digo, Dios me dijo que, van a comenzar a donarme, que van a saturar nuestra cuenta. Nunca hemos recibido ni 20 centavos, pero bueno, no lucrar nunca con el evangelio. Nunca, nunca, nunca. Pero hay tanta gente vividora, tantos charlatanes que se hacen pasar por Cristo Jesús. Y lo triste es que la gente se lo cree. Y lo triste es que la gente le da su fidelidad y dice sí. Y bueno, hasta que no perezcan todos. Y después cuando les roban el dinero, entonces sí. Pero si nosotros pensábamos, pero nosotros creíamos. No. Hay que ponerlo todo a prueba. Por sus frutos los conocerán. Y luego viene después la tercera parte de este discurso, viene todo lo que va a padecer la comunidad. Va a padecer la comunidad, las persecuciones, problemas internos de la comunidad y problemas externos de la comunidad. Entonces los van a perseguir y los van a meter a la prisión, a la cárcel, a las sinagogas, a las autoridades. Esto es algo que probablemente la comunidad, la segunda generación, los seguidores de Jesús, los que ya no conocieron al Jesús histórico, están experimentando a causa de su fe, a causa de su fidelidad. Les tocaron vivir momentos muy, muy drásticos, momentos de hambrunas, de peste, momentos de persecución, de guerras, pero a ellos se los llevaron entre todo esto que andaba. Y aparte, la comunidad también está experimentando las divisiones internas, ¿verdad? Pero vean qué bonito. Y luego, bueno, cuando estas dificultades pasen, la comunidad va a tener la oportunidad de ser mártir, de dar testimonio. El testimonio de ahí viene la palabra mártir, martureo. Van a dar testimonio de Jesús. Mártir, ser mártir de Jesús. Mártir de la verdad, mártir de tu fidelidad. Es creer contra toda esperanza, ante tanto signo de muerte, seguir dando fe. Y aquí también hay que reconocer que hay mucha gente que sigue creyendo en Dios aun cuando tiene tantas cosas negativas en su vida. Miren cuántos hermanos y hermanas aquí en el contexto en que estamos en Estados Unidos de persecuciones.
de guerras, de la migra, pero la gente sigue teniendo fe, la gente sigue creyendo. Aunque no es una persecución a causa de su fe, pero es una persecución a causa de los valores que promueve Jesús, donde se identifica a Jesús plenamente con el migrante. Fui migrante y me recibiste. A todas las personas que le causan dolor al migrante no están reconociendo en el migrante al mismo Cristo Jesús. Le están haciendo violencia al cuerpo de la iglesia. Y por eso hay que levantar la voz, por eso hay que decir que esas redadas son injustas, son inhumanas, que no tienen nada que ver con el mensaje de Cristo Jesús. Porque Cristo es migrante y Cristo se encarna en el migrante, en el que deja la tierra. Él conoció la migrancia según el Evangelio de Mateo. Entonces, hacerle violencia a los migrantes es hacerle violencia a Dios, es perseguir a Dios. Pero lamentablemente la gente piensa que hay que defender las fronteras, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y luego también va a venir los problemas familiares que va a tener la gente, los problemas internos de la familia. Van a estar hasta sus padres, sus hermanos, parientes y amigos los van a entregar. Eso está tomado de Miqueas del capítulo 7, versículo 6. Fíjense lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 6. Dice, porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Así que eso está basado en esta profecía. Y la comunidad probablemente está viviendo luchas internas. Ya bastantes problemas hay afuera como para poder crear problemas dentro. Y eso es a veces lo triste, ¿verdad? Nosotros tenemos como comunidad de fe tantos problemas afuera. Si queremos tomar verdaderamente el mensaje de Cristo Jesús en serio, tenemos que ser personas que denuncien lo malo, y a lo mejor no vamos a poder cambiar, por mucho que oremos y pidamos por la conversión del rey. No se puede, porque su corazón no es de Dios. No se mueve con los valores de Dios. No importa que regale firmas, que autografíe Biblias como si él fuera el autor y las distribuya. No importa que jure por la Biblia. Yo no sé por cuál Biblia jura, no sé ni por cuál Dios jura. Porque hacerle, lo vuelvo y lo repito, violencia al migrante. Estoy hablando del migrante porque es el contexto que estoy yo acá. Hacerle violencia a los excluidos, a sus pobres, a sus marginados, a la gente vulnerable, es hacerle violencia a Dios. Y Dios no está con esa persona. Y ante tantos problemas que ya tenemos externamente, como crearnos problemas nosotros internamente, no vale la pena. Por eso, hermanos y hermanas, en sus comunidades vivan en paz, que reine la armonía, que sean comunidades abiertas al perdón, a la reconciliación. No busquen las competencias. Y al final del día recuerden que Dios siempre está con ustedes. Dios triunfa sobre el mal. A pesar de que hay muchas situaciones de violencia, muchos signos de muerte, la vida de cada uno de nosotros está en la mano de Dios, y eso es lo que celebramos. Y hay que movernos con fe, con mucha esperanza, porque ninguno de nuestros cabellos, fíjense esta metáfora, no, más bien que un poquito de metáfora, este lenguaje alegórico para decir nada está perdido, nada está perdido, Dios está contigo. Aunque a veces no experimentemos la presencia de Dios, pensamos que está en silencio, pensamos de que Dios no nos escucha. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante el miedo, ante el terror, Dios está con usted. Bueno, hermanos y hermanas, no me queda más que despedirme, darle las gracias por escucharme. Espero que les ayuden
Y les invito también a que se inscriban a nuestro curso. Vamos a tener un curso con el doctor Ariel Álvarez Valdés sobre releer Isaías y Lucas en este Adviento, en este tiempo de Adviento en los Evangelios. Vamos a ver cómo las profecías, si realmente las profecías eran destinadas para que se cumplieran en Cristo Jesús o no. Acuérdense que el doctor Ariel Álvarez es una persona muy conocida, una persona muy querida por mí también, y muy respetada en su campo bíblico, ¿verdad? Así que, miren, les ofrecemos este curso gratuitos. Ya más no puedo hacer. Ya no puedo sentarme con usted y obligarle a que atienda este llamado de formación. No les cobramos absolutamente nada para que cursos de calidad solamente aquí en el IBICLA gratuitamente. Vayan a www.ibicla.org y suscríbanse. Ok, hermanos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nunca olviden que a pesar de persecución, Dios está con ustedes. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.